Después de 14 años, él la miró como si fuera invisible. Clara sostenía la bandeja con manos firmes, aunque por dentro todo temblaba. Nunca imaginó que volvería a verlo así, elegante, poderoso, y completamente ajeno a su pasado. Él, Adrián, caminaba por el salón de aquella mansión como si el mundo siempre le hubiera pertenecido. Y tal vez así era ahora. Pero no antes. Antes, él había sido el chico que le prometió un futuro, el que juró quedarse incluso cuando todo se derrumbó. El mismo que desapareció sin despedirse, dejándola sola, rota, obligada a empezar desde cero. Señorita, el vino, dijo Clara con voz neutra, evitando su mirada. Adrián apenas giró el rostro. Ni un segundo de reconocimiento. Nada. Ese instante le dolió más que el abandono. Pero lo que Clara no sabía era que él se había notado algo, una chispa familiar, una sensación incómoda que no lograba explicar. Esa noche, mientras los invitados reían, Clara tomó una decisión. No iba a seguir siendo una sombra en la vida de alguien que una vez fue su todo. Sin hacer ruido, dejó la bandeja. Y huyó. No por debilidad. Sino porque, por primera vez en años, entendió que su historia no había terminado. Apenas estaba comenzando de nuevo. Clara no miró atrás cuando cruzó la puerta de la mansión. El aire frío de la noche le golpeó el rostro, pero por primera vez en años, se sintió despierta. Caminó sin rumbo fijo, con el corazón latiendo con fuerza. No tenía un plan, solo una certeza: no volvería a ser invisible. Mientras tanto, dentro del salón, Adrián no podía concentrarse. Algo en aquella camarera lo había inquietado profundamente. Esa voz, esa mirada esquiva, le resultaban demasiado familiares. ¿Quién era ella?, preguntó, casi sin darse cuenta. Nadie supo responderle. Esa duda comenzó a crecer como una espina clavada en su memoria. Y por primera vez en mucho tiempo, Adrián dejó de sentirse en control. Esa misma noche, Clara llegó a una pequeña pensión. Sin lujo, sin promesas, pero con algo que había olvidado: paz. Sentada en la cama, sacó una vieja foto que siempre llevaba consigo. Dos jóvenes sonriendo bajo la lluvia. Se acabó, susurró. Pero no con tristeza, con determinación. Lo que Adrián nunca supo fue lo que ocurrió después de su desaparición. Clara luchó sola, trabajó sin descanso y, en silencio, construyó algo propio. Algo que nadie podía quitarle. Y ahora, lejos de él, estaba lista para reclamar su vida. Sin embargo, el destino aún no había terminado con ellos. A la mañana siguiente, Adrián ordenó investigar a la misteriosa camarera. Y cuando descubrió la verdad, ya era demasiado tarde. El informe llegó a manos de Adrián antes del mediodía. Lo abrió sin imaginar que esas páginas iban a cambiarlo todo. Nombre: Clara Ruiz. El mundo pareció detenerse. No podía ser. Pero lo era. Las imágenes adjuntas confirmaban lo imposible: aquella mujer que había tratado como una desconocida, era la misma que una vez amó. Un peso insoportable cayó sobre su pecho. La dejé, murmuró, con la voz rota. Pero lo peor no era eso. Lo peor era descubrir cómo sobrevivió sin él. Cada línea del informe era un golpe: trabajos humildes, noches sin dormir, sacrificios, y finalmente, un pequeño negocio que había crecido en silencio. Clara no solo había sobrevivido. Había vencido. Adrián sintió algo que no conocía desde hacía años: vergüenza. Sin perder tiempo, decidió encontrarla. Pero Clara ya no era la misma mujer que él dejó atrás. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Clara abría la puerta de su nuevo comienzo, una modesta oficina que representaba todo su esfuerzo. Por primera vez, su pasado no la definía. Cuando su teléfono sonó y vio un número desconocido, dudó antes de responder. ¿Clara? Esa voz. El tiempo se detuvo. Pero esta vez, ella no tembló. Se ha equivocado, respondió con firmeza, y colgó. Porque algunas heridas no se cierran con palabras. Y algunas historias no merecen una segunda oportunidad. Adrián no podía aceptar ese silencio. No después de todo lo que había descubierto. Durante días intentó llamarla, buscarla,
entender cómo había podido perderla sin siquiera darse cuenta. Pero Clara, ya no vivía esperando explicaciones. Ella estaba ocupada reconstruyéndose. Su negocio comenzaba a florecer, y con cada pequeño logro, su confianza crecía. Ya no era la joven que esperaba ser elegida, ahora era alguien que se elegía a sí misma. Pero el destino, caprichoso como siempre, volvió a cruzarlos. Una reunión importante. Un nuevo cliente. Y cuando Clara entró a la sala, lo vio. Adrián. Esta vez no había uniformes, ni roles que esconder. Solo dos personas frente a frente, con un pasado que pesaba más que cualquier palabra. Clara, dijo él, con una mezcla de culpa y esperanza. Ella lo miró fijamente. Sin miedo. Sin nostalgia. Señor, si quiere trabajar conmigo, hablemos de negocios, respondió con calma. Esa respuesta fue más dolorosa que cualquier reproche. Porque Clara no estaba huyendo. Estaba avanzando. Durante la reunión, Adrián entendió algo que nunca había visto antes: ella no lo necesitaba. Y tal vez, nunca lo necesitó. Al finalizar, cuando él intentó hablar de ellos, Clara lo detuvo. El pasado no se arregla volviendo, se supera avanzando. Y sin esperar respuesta. Se marchó. Esa noche, Adrián se quedó solo en su oficina, mirando la ciudad desde lo alto, pero sintiéndose más vacío que nunca. Por primera vez, entendió que el éxito no llenaba el vacío que él mismo había creado. Había perdido a Clara mucho antes de verla como criada. La había perdido el día que eligió desaparecer. Mientras tanto, Clara caminaba bajo las luces de la ciudad, con una sensación nueva en el pecho. Libertad. No porque Adrián hubiera vuelto, sino porque ella ya no lo necesitaba para sentirse completa. Recordó a la joven que fue, la que lloró, la que esperó, la que se rompió. Y sonrió. Porque sobrevivió. Los días pasaron, y con ellos, las oportunidades. Su negocio creció, su nombre comenzó a hacerse notar, y su historia se convirtió en inspiración para otros. Un día, recibió una carta. No era una disculpa. Era un agradecimiento. Adrián finalmente había entendido. No pedía volver. Solo reconocía lo que había perdido. Clara cerró la carta con calma. No había rencor. Pero tampoco espacio para el pasado. Porque su vida, ahora iba hacia adelante. Años después, Clara ya no era solo una mujer que había superado el dolor. Era un ejemplo. Su historia no se contaba como una tragedia, sino como una transformación. En una conferencia frente a cientos de personas, alguien le hizo una pregunta. ¿Qué hiciste cuando la persona que amabas te rompió? Clara sonrió suavemente. Aprendí a elegirme, respondió. El silencio llenó la sala. Porque a veces perder a alguien es la única forma de encontrarte a ti mismo. En algún lugar de la ciudad, Adrián vio esa entrevista. Y por primera vez, sonrió también. No con tristeza, sino con aceptación. Porque entendió que algunas personas llegan a tu vida no para quedarse, sino para enseñarte a ser mejor. ¿Y Clara? Ya no huía. Ahora volaba.